Buenas tardes, mi nombre es Joseph Bravo, estudiante de Ingeniería Civil. Les voy a hablar acerca del diseño de vigas mediante la teoría plástica o de rotura. ¿Qué es una losa? La losa es un elemento estructural capaz de resistir cargas, tanto vivas como muertas. Las cargas vivas son aquellas cargas movibles que se pueden mover de un lugar a otro. Las cargas muertas o fijas son aquellas, por ejemplo, como las columnas o vigas. Por ejemplo, un ejemplo de losas, por ejemplo, pisos de edificios. Tenemos los pisos de edificios, ¿verdad? ¿Qué partes de una losa? Tenemos tipos de losa, ¿verdad? Tenemos losas según su forma de trabajo y según su forma de ejecución. Según su forma de trabajo, son losas armadas de una sola dirección y de dos direcciones. Y según la forma de ejecución tenemos los macizos y tenemos los alineados o nervados. Uso de las losas, tenemos uso de la losa maciza. Construcciones cortas, ¿verdad? Y construcciones de habitaciones. Las construcciones cortas son, como su nombre lo dice, son de claros cortos, pero que tienen gran resistencia a su resistencia, pues, en su construcción. Tenemos la casa de habitaciones, ¿verdad? Esa casa de habitaciones, pues son sencillas de realizar, pero que requieren bastante resistencia y sostenibilidad en sus bases. Esa casa de habitaciones, pues son casas de 2 pisos, por ejemplo, de 2 plantas. Tenemos el uso de la losa nervada. Se usan normalmente en centros comerciales, salas de exhibición, entre otros. Tipos de carga. Tenemos las cargas permanentes, como por ejemplo el peso propio, carga no muerta, no estructural, y la carga viva. El peso propio se debe calcular de acuerdo al peso propio de la losa por metro cuadrado, y la carga muerta no estructural, pues son todas aquellas tabiquerías y revestimientos, elementos en función de dimensiones, en función de sus dimensiones multiplicados por la densidad del material. La carga viga, carga según el uso de las edificaciones, norma Covenin 2002, 1988, criterios y acciones mínimas para el proyecto de edificaciones. Losas macizas armadas en una dirección, ¿verdad? Estas losas macizas armadas en una dirección son elementos estructurales de concreto armado de sección transversal rectangular, llena de poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso. Para que sea armada en una dirección se debe cumplir esta ecuación. Lm sobre Lm minúscula mayor o igual a 2. Las generalidades son, pues, la acción estructural es una dirección, transmisión de cargas en la dirección perpendicular a las vigas de apoyo, proceso constructivo relativamente simple, gran resistencia a esfuerzos de corte, son convenientes para soportar grandes cargas, alto peso propio y dificultad para adaptar las instalaciones eléctricas. Diseño de espesor. Los valores mínimos de espesor de losas macizas, simplemente armadas para no tener la necesidad de calcular las flechas, se toman de la siguiente tabla según la norma Covenin 1753 de concreto armado, la cual indica el espesor a calcular según el tipo de apoyo. Y aquí tenemos la tabla. Miembro simplemente apoyado, un extremo continuo, ambos extremos continuos, embolado. Y aquí tenemos miembros que no soportan y están unidos a elementos no estructurales susceptibles de ser dañados por grandes flechas. Losas macizas L sobre 20, L sobre 24, L sobre 28 y L sobre 10. Vigos losa nervada L sobre 16, L sobre 18, L sobre 21 y L sobre 8. Principios básicos del diseño de losas macizas en una dirección. Se toma una franja unitaria. La carga distribuida se considera una carga uniformemente distribuida sobre la franja de la losa. La franja se estudia como una viga rectangular de ancho de 1 metro. La altura es igual al espesor de la losa y la luz, que es igual a la distancia entre los bordes de apoyo. También se calculan los momentos flectores
el acero de refuerzo debe colocarse en la dirección de trabajo y el acero perpendicular colocado M corresponde al acero por retracción o fraguado. Revisión por fuerza cortante. Normalmente las losas macizas no tienen problema de corte. Se controla con el espesor de la losa, ya que se diseña para que el concreto soporte todo el cortante. Phi B su C mayor o igual a B su U. Phi por 0.53 por raíz cuadrada de F su C por B su W por D mayor o igual a B su U, siendo B su U el corte actuante último, B su C corte resistente y Phi igual a 0.75. Diseño de acero. Acero principal. La armadura principal se coloca en la dirección donde se produce el máximo momento junto al borde traccionado. Se diseña el acero en los apoyos y en los tramos con la siguiente ecuación. A su vez, M sub U sobre 0.90 por F sub Y por J sub U por D. La separación S deberá satisfacer la menor de las siguientes dimensiones según Covenin 1753-05. 3 por la altura, tenemos 45 centímetros. Diseño de acero por retracción y temperatura. Normalmente, el acero longitudinal se debe colocar el acero mínimo por retracción o temperatura en la dirección ortogonal. Si F sub Y es menor o igual a 4.200 kilogramos fuerzas por centímetros cuadrados. A su vez, mínimo es igual a 0,0018 por B por D, siendo B igual a 100 centímetros. Si F sub Y es mayor a 4.200 kilogramos fuerzas por centímetros cuadrados, a su vez mínimo es igual a 0,0020 por B por D. Losas nervadas en una dirección. Son losas conformadas por una losa delgada de concreto y una serie de nervios o viguetas paralelos entre sí. Bien, aquí tenemos un ejemplo de losa nervada en una dirección, ¿verdad? Y aquí tenemos un detalle general del aligerado, que es esto, de refuerzo de diámetro variable y refuerzo por temperatura. Ok, sigamos aquí. Generalidades, tenemos bajo volumen de concreto, menor peso propio, relativa dificultad en el proceso constructivo, poca capacidad para absorber esfuerzo de corte en los apoyos, son mejor aislante del calor y del ruido. Diseño de losa nervada. Este tipo de piso se realiza similar a la losa maciza, tomando en consideración franja de 1 metro de ancho, a diferencia en que el acero de refuerzo no se distribuye uniformemente a la superficie, sino que se concentra en los nervios donde se coloca 1 o 2 barras correspondientes al acero principal. Análisis de carga de una losa nervada. Cargas permanentes, piso de impermeabilización su protección, kilogramos por metros cuadrados, loseta superior, 2500 por T en metros, que iguala kilogramos por metros cuadrados, nervios, 2500 por H menos T por B' sobre B, igual a kilogramos por metros cuadrados. Relleno kilogramos en metros cuadrados. Tenemos el friso con mortero de cemento, 2000 por espesor en kilogramos por metros cuadrados. Tuberías, tabiquerías de otros en kilogramos por metros cuadrados. Cargas variables según el uso y ambiente dados en la tabla 5.1 de la Covenin 2022-88. Espesor mínimo de losas nervadas en una dirección. Aquí tenemos la tabla, ¿verdad? Y pues muy parecida a la otra que nombramos ahorita. El miembro, altura o espesor mínimo. A miembro simplemente apoyado, un extremo continuo, ambos extremos continuos, ambulados. Aquí tenemos la losa maciza y vigas losas nervadas. Miembros que no soportan ni están unidos a elementos no estructurales, susceptibles de ser dañados o por grandes flechas. Ajá. Aquí tenemos algunos aspectos geométricos de una losa nervada según norma Covenin 1753-06. Chequeo por fuerza cortante. La resistencia al corte puede incrementarse por macizado, ensanchando los nervios en los extremos o por medio de acero de refuerzo. El cortante resistente debe ser mayor o igual al corte último. Phi B sub N mayor a B sub U. Phi por 1.10 por B sub C mayor a B sub U, siendo B sub U corte actuando último, B sub N corte nominal resistente. Phi 0.75 B sub N igual a 1.10 por 0.75 por 0.53 por raíz de F sub C por B sub W por D. Si se cumple esta condición no se requiere por cálculo la colocación de macizado y por norma se coloca un macizado mínimo de 10 centímetros. Cálculo de la armadura principal de repartición.
Se calculará y se expondrá una cantidad de acero que asegure que la resistencia nominal a flexión del nervio sea mayor que los momentos actuantes. En los tramos donde el momento es positivo se dispondrá el acero del nervio en la parte inferior y en los momentos negativos se dispondrá el acero en la parte superior del nervio. Tenemos aquí la fórmula del acero principal, del acero mínimo en los apoyos, del acero mínimo en los tramos. El acero principal a su vez igual a M sub U sobre 0,90 por F sub Y sobre por J sub U por D. El acero mínimo en los apoyos a su S mínimo igual a 14 sobre F sub Y por 2 por B sub W por D. Y el acero mínimo en los tramos a su S mínimo igual a 14 sobre F sub Y por B sub W por D. Muchas gracias.